Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, estamos aquí transmitiendo desde Quito, Ecuador. Esta tarde, pues, noche en Europa, tenemos una invitada muy especial, la señora Emma Lewis. Ella viene del arte, viene del bailarina profesional de arte moderno, de danza contemporánea. Tuve la suerte de conocerla en el año 2015 en un curso que hicimos en París, y luego de esa conexión, por varios años, pues ha hecho la traducción de los cursos que he dado en Francia. Ella es inglesa, pero eh, vive en Francia y tiene las traducciones, como digo, al francés. Tuvimos, como digo, la suerte pues de compartir con ella, siempre reinventándose, continúa todavía con su actividad artística, y dentro de esto pues se contagió del biomagnetismo a través de las clases y ya continuó la ruta en biomagnetismo, y ahora está haciendo un estudio muy interesante que tiene que ver con algo directamente relacionado con lo nuestro, que tiene que ver con la microbiología, la relación de la microbiología con la agricultura, con el suelo, con los efectos en el organismo. Y trabajamos en dirección de la búsqueda de equilibrio, la búsqueda de salud. Pero bueno, sin más, pues quiero dar paso a la señora Emma Lewis. Bienvenida, Emma. Yo estoy en Niza, Francia. Bienvenida. Hola Bueno, Jorge, hola a todos. Mucho gusto de estar aquí. Un regalo de estar invitada por Jorge, de hablar de esta pasión, nueva pasión que tengo, que es por la microbiología del suelo, que justamente se junta mucho al biomagnetismo por su perspectiva am, de curar el todo y no solamente las partes. Ok, entonces sí, como dice Jorge, soy bailarina de profesión. Y bueno, me encontré con el biomagnetismo en el 2011 cuando fui a Ecuador am, con mi pareja, que es ecuatoriano, y encontramos un amigo suyo que era terapeuta del biomagnetismo, el par biomagnético. Y entonces cuenta este amigo que su mamá estaba diagnosticado con el cáncer y le habían dado 3 meses para vivir. Y al enterarse del método del doctor Goiz, el par biomagnético, se fue a México, tomó el curso, volvió a Ecuador y curó a su madre. Y bueno, estamos con esta persona, este amigo, y me explica los principios del par biomagnético, me da un rastreo, encuentra dos pares y todo lo que me decía me hacía sentido y me convenció por completo. Y creo que es por varias razones. Uno es que el par biométrico trataba la causa de las enfermedades y que esta causa la dictaba directamente el paciente a través del imán y la respuesta del cuerpo a la intención del terapeuta. Pero lo más importante era que se trataba del cuerpo entero, se trataba el cuerpo entero, al ser entero, y algo que la medicina alopática no hace y que me molestaba siempre, porque solo trataba los síntomas o la parte afectada. Y el par biomagnético entiende que lo importante son las interrelaciones y asociaciones dentro del sistema completo. Entonces me tomó 2 años, pero finalmente me fui en el 2013 y tomé el curso con el doctor Goiz en Madrid. Bueno, y hace 2 años decidí de estudiar la microbiología del suelo. Am, como niña me fascinaba siempre los microorganismos, el cuerpo,
tenía un microscopio a la edad de 10 años. Entonces siempre me ha tirado la ciencia, pero bailaba, entonces opté por la danza. Pero bueno, estos estudios me han permitido de retomar y realizar una pasión de la infancia. Y este conocimiento es muy inspiradora, muy inspirador, y demuestra que la crisis climática puede revertirse si regeneramos y cuidamos el suelo y su ecosistema. También se ajusta con su perspectiva del todo, se ajusta en gran medida al enfoque holístico del par biomimético, considerando todos los ecosistemas del suelo, los microorganismos, el entorno del microorganismo, la planta, el entorno de la planta, la humedad, la temperatura y el equilibrio de las relaciones entre todos estos elementos, ¿no? E igualmente, cuando surge un problema, una enfermedad con una planta o con un cultivo completo, pues nos enseña a considerar cada ecosistema, cada parte de los sistemas interconectados, desde lo más pequeño que sería una microbiana del suelo, o sea, los microorganismos que son subterráneos, este equilibrio, hasta lo más grande, por ejemplo, que sería el vecino. Si el vecino está echando pesticidas en su huerta o en su cultivo, quizá nos está llegando por el viento o por el agua. Entonces, se acerca mucho a esta perspectiva de lejos del todo y al mismo tiempo tomando en cuenta todos los elementos. Imagen 2, por favor. Un En momentito, el, por favor. ya, Un momentito. Voy a compartir pantalla. ok, Voy a compartir pantalla. Ahora estoy compartiendo ok. Bueno, eso pantalla. podemos pasar. Correcto. Ya, ok. En el mundo científico actual existe una tendencia a fragmentar fragmentos cada vez más pequeños para inspectarlos, separándolos del todo y de su relación con el todo. Y yo me pregunto si los seres vivos pueden comprenderse simplemente reduciéndolos a una suma de las partes. Claro, el conocimiento de las partes aporta, por supuesto, información útil, pero en el mundo científico actual, lo que se valora más es ver el detalle en el todo, y cuanto más minucioso el detalle, mejor parece, pero no el todo en el detalle. Y con este enfoque se pierden las relaciones entre las partes y por lo tanto a veces se ignora la inteligencia tan importante que éstas contienen. Se podría decir que la ciencia puede leer las notas de la partitura, pero a menudo no puede oír la música o posiblemente ya no la considera importante la música. Esta imagen que tenemos en la pantalla demuestra los hemisferios del cerebro y Irma Gilchrist, un psiquiatra e investigador de neurociencia, argumenta en su libro The Matter with Things que si nos estamos causando estragos a nosotros mismos y a nuestro entorno, y si nuestras mejores intenciones conducen a resultados paradójicos, es porque nos hemos dejado fascinar por una forma de pensar mecanicista y reduccionista, y producto de un sistema cerebral que evolucionó no para ayudarnos a comprender el mundo, sino simplemente para manipularlo. Él dice que utilizamos excesivamente el hemisferio izquierdo, que podemos decir que es miope, que es lógico, racional y que se concentra en los detalles,
y que dejamos el hemisferio derecho, volvemos ciegos a la visión más amplia, panorámica, sutil e inteligente del hemisferio derecho, aumentando quizá este enfoque antropocéntrico de nuestra existencia hasta la degradación de todos los demás seres vivos y poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia como especie. Entonces, ¿no sería fundamental encontrar un equilibrio como tenemos en el par biomimético, como tenemos en este enfoque con la microbiología, entre una visión panorámica y un enfoque miope, que no compitan entre sí, sino que intercambien servicios e información complementarios para alcanzar una mejor comprensión del todo? ¿Ya? Existe una inteligencia en la tierra, en la planta, en el cuerpo, y debido a la presencia de inteligencia, existe también imprevisibilidad y sorpresa, algo que en el mundo científico a menudo se ignora, se oculta o simplemente se pasa por alto. Pero la inteligencia adentro de estos sistemas es lo que tenemos que escuchar, observar, respetar y aprender de ella. Y según yo, es ahí donde queda la magia. Bueno, en mi escuela, donde estaba aprendiendo la microbiología, mi mentora se llama la doctora Elaine Ingham, que es americana, y ella comenzó a cuestionar realmente la microbiología del suelo hace 40 años, y es pionera de la microbiología moderna del suelo. Y ella suele decir que necesitamos trabajar con la naturaleza, que sea el ser humano o la planta o el suelo. Tenemos que trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella, observarla y acompañarla en lugar de controlarla o manipularla. A ver, pasamos a la otra imagen, por favor, Jorge. Tercero. Acá tenemos la red trófica del suelo, que son los niveles de depredadores subterráneos y en la superficie, que pasan de arriba y abajo. Y antes de hablar sobre agricultura industrial o otro, vamos a mirar esta vida subterránea que es tan fascinante. Pasamos al próximo imagen, por favor. En la superficie, la planta utiliza la energía solar para absorber dióxido de carbono. Guarda el átomo de carbono y libera el oxígeno como desecho. El átomo de carbono utiliza para todos los compuestos de la planta, pero los otros nutrientes están en el suelo, en la materia orgánica y parental. Con parental quiero decir arena, limo y arcillas. Pero las plantas no tienen las enzimas necesarias para descomponer la materia orgánica y acceder a los nutrientes. Pero las bacterias y los hongos sí tienen las enzimas. Las plantas solo pueden absorber nutrientes mediante la difusión. Y la difusión es un proceso físico donde las moléculas o iones pasan de una alta concentración a una concentración más baja hasta que la concentración está uniforme. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Pues la planta libera lo que se llaman exudados, secreta exudados en su rizosfera, que es el área alrededor del sistema reticular. Y los exudados están compuestos principalmente de carbono con un poco de proteína y carbohidratos. Y su composición es específica para atraer y alimentar a las bacterias o hongos que le aportarán a la planta los nutrientes que necesita. Los exudados se utilizan para atraer exclusivamente bacterias beneficiosas, que son aeróbicos. Eso es muy importante. Es decir, que la bacteria necesita un ambiente con alto contenido de oxígeno para vivir de manera óptima.
la mayor parte de microorganismos patógenos son anaeróbicos, ¿ah? Que quiere decir que necesitan un ambiente con niveles bajos, ¿ah? De oxígeno. Y no solamente son peligrosos para la planta, sino para el medio ambiente también. Y veremos poco a poco cómo es esto, ¿no? Y qué es la causa. Entonces, los exudados son el medio de comunicación de las plantas. Y si miramos a la derecha, la parte derecha de esta imagen, veremos bacterias o microorganismos de colores diferentes. Y ahí está escrito comunidades espacialmente distintas, que son comunidades que se encuentran en partes diferentes de la raíz. Entonces, por vía de los exudados, la planta puede controlar e influir el pH que necesita alrededor de cualquier parte del sistema radicular, atrayendo por sus exudados específicamente bacterias, por ejemplo, para que el pH sea más alcalino. Entonces, si el pH es más alcalino, las bacterias pueden permitir o permite la disponibilidad de ciertos minerales. Y si los exudados son específicamente para hongos, pues el pH será más ácido y eso va a facilitar la disponibilidad de otros minerales. Así la planta va comunicando y obteniendo los nutrientes que necesita. Pero bueno, la historia todavía no estamos acabados. Así que la planta ha secretado exudados específicos y ahora cuenta con una pared protectora de bacterias y hongos beneficiosos, aeróbicos, alrededor de su sistema radicular, pero aún no dispone de nutrientes en forma disponible para la planta. Entonces los nutrientes están atrapados en los cuerpos de las bacterias y los hongos. Entonces, cuanto más exudados secreta la planta para atraer a los microorganismos beneficiosos, mayor será el crecimiento de estas poblaciones. Y esto a su vez atraerá a sus depredadores. Y los depredadores de las bacterias son los protozoos. Y los depredadores de los hongos son los nematodos. A ver, antes de continuar, necesito hablar de la proporción de carbono a nitrógeno. A ver, próxima imagen, por favor. No tengan miedo, es bastante sencillo. Um, entonces, los protozoos tienen una proporción de carbono, todo el mundo, todos los seres vivos tienen una proporción de carbono a nitrógeno. Nosotros es de 31, ¿ya? Más o menos. Los protozoos tienen una proporción igual de 30 a 1, 30 de carbono y 1 por 1 de nitrógeno. Mientras que las bacterias tienen más estrecho, necesitan 5 átomos de carbono por 1 de nitrógeno. Esto significa que para que un protozoo satisfaga sus necesidades celulares de 30 átomos de carbono, deberán consumir 6 bacterias. ¿Ya? Como las bacterias tienen 5, necesitan 6 para tener 30. Sin embargo, esto le dejará con 6 de nitrógeno y solo necesita 1. Entonces, eso es excesivo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, pasamos al próximo imagen, por favor. Pues como los protozoos no pueden retener los nutrientes en su cuerpo, entonces los excretan. Y estos átomos que les sobran, les excretan en forma soluble inorgánico para la planta. Y es el mismo proceso con los hongos y los nematodos. Y como todo esto está pasando cerca o al lado de las raíces de la planta, gracias a sus exudados, es facilísimo para la planta de absorber por difusión los nutrientes que necesita a cualquier momento del día. A ver, este es. Bueno, no son todos los sistemas
tan brutales, ¿no? Donde las bacterias y las bacterias y los hongos tienen que ser comidos por acceder a los nutrientes. Hay otros sistemas. Bueno, existen también relaciones mutuamente beneficiosas entre plantas y bacterias, como la bacteria Rhizobium, donde entonces la planta, si lo desea, permite que este microorganismo, esta bacteria beneficiosa, penetre la pared celular de su raíz. Cuando ha penetrado la pared de su raíz, la planta libera azúcares y las bacterias reproducen rápidamente y forman un nódulo donde está el raíz o el pelo del raíz. Y en el medio de este nódulo, las condiciones se ponen anaeróbicas, que permite la producción de enzimas que rompen o separan los dos átomos del gas nitrógeno. Las bacterias añaden dos átomos de hidrógeno y atanlo todo a una cadena de 6 átomos o 5 átomos de carbono y ahora es un ácido amino, una proteína. Entonces las bacterias, en cambio de azúcares, comparten estos ácidos aminos o proteínas con la planta. Y el hecho que la población de Rhizobium, la bacteria, crece dentro de la raíz de la planta, dentro de sus nódulos, significa que está protegida de sus depredadores. Entonces es una relación mutuamente beneficiosa. Muy lindo, muy bello. Bueno, los hongos micorrízicos tienen un proceso similar a los hongos. Encuentran lo que se llama un punto de infección, que es más o menos igual, donde en la raíz de la planta, donde la planta permite que el hongo penetre la pared celular de la raíz, y dentro de la raíz empieza a formar hifas. ¿Ya? Las hifas son como hilos y reciben azúcares específicos de la planta, comunicando lo que necesita. Y el hongo con sus hifas en la solución del suelo busca nutrientes y los devuelve a la planta. Entonces es otra relación mutuamente beneficiosa. Ambas viven mejor gracias a este mutualismo. Tenemos mucho que aprender. La red subterránea creada por estos hongos micorrízicos puede extenderse muy lejos, infiltrándose e interconectando muchas plantas y árboles a la vez y suministrándoles nutrientes de acuerdo con las sustancias informativas que reciben de las plantas en formas de exudados y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. A ver, próxima imagen, por favor. A ver, ahora tenemos hongos y bacterias. Ahí es una foto, una imagen de una hoja. Y entonces la planta, una planta sana que recubre sus hojas y tallos con microorganismos beneficiosos para protegerse de enfermedades y plagas. Y hace parte de su sistema inmunológico. Y de la misma manera que rodea sus raíces con un ejército de microorganismos beneficiosos, pues estos microorganismos ascienden desde el suelo hasta la superficie de la planta y las bacterias y hongos secretan adhesivos muy fuertes con los cuales se adhieren a la superficie de la planta. Y estos adhesivos protegen la superficie de la planta contra otros microorganismos patógenos que pueden intentar poner huevos o penetrar la hoja, por ejemplo, para poner huevos. Entonces, si el suelo no es rico en una variedad diversa de especies de microorganismos beneficiosos, aeróbicos, la planta no podrá
protegerse en la superficie contra patógenos de todo tipo. Entonces, arriba y abajo es muy importante que sea con la red trófica completa y con la microbiana, o sea, la comunidad de microorganismos también completa. Y está ya probada que ciertas bacterias del suelo pueden colonizar el intestino humano, favorecer la digestión y ayudar a un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, cuanto más sano el suelo, más sana la planta, más nutrientes contendrá y más microorganismos beneficiosos poseerá, ayudándonos a digerir nuestros alimentos y obtener nutrientes de ellos. Pues muy buena razón para comprar, ¿ya?, verduras y frutas que están producidos en suelos con nutrientes y de manera responsable, sin químicos. Bueno, ahora hemos visto lo que hacen los microorganismos para la planta, pero ¿de qué manera son importantes para el medio ambiente? A ver, próxima imagen, por favor. A ver, ahí tenemos una imagen de la solución del suelo. Los hilos son hifas de hongos. Las partes marrones son materia orgánica y entre todo esto tenemos bacterias y otros organismos. Pues las bacterias crean lo que se llaman microagregados, ¿ya? Como hemos dicho, producen adhesivos y con los adhesivos unen la materia orgánica y crean un poquito de estructura al suelo. Y los hongos crean macroagregados con los microagregados, ¿ya? Entonces unen los microagregados y otra materia orgánica. Esto crea aún más estructura al suelo. Y esta estructura es la estructura que disuelve la compactación. Y vamos a ver a qué punto esto es importante. Pues junto con otros organismos como lombrices y micro y macroartrópodos, crean senderos y pasajes de oxígeno que permiten que el suelo retenga mucho más agua. Y cuando el suelo no tiene estructura y se compacta, pues el agua o la lluvia no penetra. En vez, se escurre arrastrando consigo la importante capa superficial del suelo. Entonces, la capacidad del suelo de retener el agua es crucial, y no solamente para el bienestar de las plantas, pero también para los microorganismos, y también contribuye para evitar inundaciones de los ríos y los sistemas hídricos locales. A ver, los hongos tienen una capacidad de almacenar enormes cantidades de carbono en sus hifas. Van avanzando y van poniendo el carbono al interior de la pared celular de las hifas. Y para darles una idea de su proporción de carbono a nitrógeno, pues es entre 20 por 1 a más que 1000 por 1. Entonces pueden secuestrar el carbono de la atmósfera y la materia orgánica de forma muy, muy eficaz. A ver, pasamos al próximo imagen, por favor. El mundo científico dice que aún se necesita mucha investigación para demostrar que los microbios presentes en un vegetal sano dentro de la fruta o afuera de la fruta son realmente beneficiosos para el cuerpo humano. Pues yo me pregunto, después miles de años que el ser humano coge frutas del árbol y come hojas del suelo, ¿necesitamos realmente unas pruebas, una investigación para demostrar esto?
Hablamos de vegetales sanos, producidos de manera responsable, sin químicos. Pues de nuevo volvemos quizá a este enfoque miope que puede tener la ciencia. Pues consideramos un momento la conexión entre microorganismos beneficiosos de las verduras y frutas y los del ser humano. Pues creo que está claro que los microbios presentes en el suelo, las plantas y los seres humanos están interconectados. Dado que el microbioma del suelo es un reservorio importante del microbioma vegetal, con microbioma quiero decir la comunidad de microorganismos que viven en un entorno en particular, pues podemos sugerir que las prácticas agrícolas no solo afectan la diversidad microbiana del suelo, sino también la de frutas y verduras y en consecuencia la del intestino humano. Les voy a leer una parte de una investigación realizada por la Universidad de Ohio en los Estados Unidos, que estaba publicado en mayo de este año. Y empieza así, les voy a leer la introducción. La preocupación por los riesgos para la salud de los pesticidas surge debido a sus residuos en el suelo, el agua y el aire. Las poblaciones humanas a menudo se exponen a múltiples pesticidas a través de su ingesta alimentaria, ojo, hábitos de vida, ojo, o exposición ocupacional. Por otro lado, el tracto gastrointestinal, que actúa como barrera protectora contra microorganismos patógenos y toxinas, también es un sitio principal de exposición a pesticidas y desempeña un papel crucial en las funciones metabólicas e inmunitarias del huésped, o sea, del ser humano. Dentro del tracto gastrointestinal es bien sabido que una vasta comunidad del microbiota intestinal de 100 billones de células microbianas forma un ecosistema complejo. La estabilidad de una composición microbiana intestinal saludable es esencial para diversos procesos fisiológicos, como la digestión de los alimentos, la asimilación de nutrientes y la función inmunitaria y los procesos neuroconductuales. A ver, la alteración de una composición microbiana intestinal equilibrada afecta directamente el bienestar general del huésped y se ha relacionado con diversas enfermedades y afecciones humanas como la diabetes, el asma, la obesidad, la enfermedad de Alzheimer y el cáncer. Pues continúa a decir que nuestro objetivo fue evaluar la toxicidad inducida por pesticidas en las bacterias intestinales y sus efectos subsiguientes en la salud del huésped. En nuestro estudio, descubrimos que los pesticidas interrumpían el crecimiento de bacterias intestinales individuales, lo que proporciona una sólida evidencia de un desequilibrio en la microbiota intestinal tras la exposición a pesticidas. Ahí tenemos. Además, la existencia de bacterias capaces de acumular pesticidas bajo exposición contribuye directamente a la alteración endocrina en el huésped. Así que ahí tenemos pruebas, o sea, hace 70 años que están echando pesticidas en el ambiente y en 2025 tenemos esta investigación que fue muy completa y está muy popular ahora por todo el mundo mirando esta investigación. Y al final de esta investigación, este documento, como termina con un punto positivo, plantea que ha observado una bacteria natural presente en el intestino
capaz de bloquear el efecto inflamatorio de los pesticidas. Bueno, muy bien. Y esto es lo que escribe. Dice, también identificamos ciertos microbios que pueden degradar, eliminar o eliminar algunos de estos pesticidas de los sistemas biológicos, lo que podría ser una posible terapia en el futuro para ayudar a las personas. Bueno, entonces para mí ahí tenemos otro ejemplo de enfoque miope. Y aun si están tratando el ecosistema del ser humano, y claro, la causa de la intoxicación es la pesticida, muy bien, pero lo que han encontrado es otro producto para vender, que será la producción de esta bacteria que puede defender contra la causa, la inflamatoria causa del pesticida. Y también no sería de ah, alejarse aún más con el hemisferio derecho y mirar qué es la causa realmente. Pues es la pesticida, pero no solamente es que el pesticida está usado en el suelo, que está en la fruta. Y esto es el real ah, área que tenemos que cambiar y tratar. Bueno, pasamos al próximo imagen, por favor. Vamos viendo más y más la diferencia entre agricultura convencional, agricultura con el enfoque en microbiología, enfoque miope y enfoque panorámico, o una combinación de los dos. Pues desde una perspectiva económica, con el enfoque en la microbiología, no necesitamos pesticidas ni fertilizantes químicos y costosos, ni riego excesivo durante todo el año. Podemos contribuir al proceso natural añadiendo lo que se llaman test de microorganismos, protozoos o cualquier otro nematodos que falte en la red trófica del suelo. O podemos poner compost, lo que se llama compost completo, aeróbico, que ha sido producido de manera aeróbico, quiere decir que tiene ya todos los microorganismos beneficiosos aeróbicos que necesita el suelo. Eso es otra fuente terriblemente nociva para el ambiente, es el compost industrial, porque lo que pasa es que se vuelve anaeróbico y entonces las bacterias anaeróbicas van a echar gases como desechos, gases nocivos para el ambiente. Entonces es otra cosa que tiene que estar, que tenemos que mirar. Sin embargo, estos productos de microbiología o de suelo regenerativo no son ni caros ni nocivos para el medio ambiente ni para los seres vivos, ¿ya? Los pesticidas, herbicidas, fungicidas matan toda la vida biológica, no solo los microorganismos patógenos, sino todos los microorganismos, por lo que el suelo termina sin vida biológica. Cuando una cultura sufre de un patógeno, vamos a decir un patógeno hongo, por ejemplo, el método de la agricultura convencional es de aplicar un fungicida. Si la hoja está enferma, pues vamos a poner en la hoja, pero claro, va a infiltrar también el suelo. Y eso va a matar mucho más que el patógeno hongo en cuestión. Además, va a render el suelo anaeróbico. Y entonces cuando se va este producto o por el agua o ya por el arado, las condiciones del suelo van a ser cuáles que son perfectos para que este patógeno venga de nuevo y volvemos al mismo problema. Mm, Es una perspectiva que mata el patógeno
sin preocuparse por el equilibrio del ecosistema. ¿Ya? Entonces, de nuevo, en enfoque miope. A ver, cuando no hay estructura en el suelo, el agua simplemente se filtra. Y si hay compactación, se escurre. ¿Ya? De todos los modos, perdemos el agua. Si llueve con fuerza después de una aplicación de fertilizante químico de nitrógeno o fósforo o potasio, por ejemplo, la lluvia arrastrará gran parte de este fertilizante costoso. Y como consecuencia, el fertilizante termina en el río, lo que provoca un gran aumento de crecimiento de algas y otros problemas. El agricultor depende de comprar productos cada año y está a la merced de su eficacia. Muchos están en rodillas económicamente debido a esos costos enormes de productos químicos. Bueno, volvamos a hablar del hongo, que es el reino, ¿ya?, de nuestros microorganismos. Pues los hongos almacenan 80% de todo el carbono ingerido. Lo almacenan en sus hifas durante cientos y miles de años. El hongo más grande se encuentra en Oregón, en los Estados Unidos, que han encontrado, y se extiende sobre, 965 hectáreas o 10 kilómetros cuadrados. Este es un organismo. Por lo tanto, necesitamos cultivar suelos predominantemente fúngicos, como los bosques, donde el carbono se almacena en los árboles, el suelo circundante, en el sistema radicular y penetrará hasta la profundidad de la tierra. Pues además de eso, las enzimas bacterianas tienen la posibilidad de separar productos químicos tóxicos, metales pesados también, y de insertarlas o insertarlas en estructuras de carbono en la materia orgánica, que es impresionante, ¿ya?, que nos pueden ayudar de esta manera. Y los hechos favorables del enfoque microbiológico de agricultura son innumerables y todos los ecosistemas grande y pequeño se benefician. A ver. Los microorganismos desempeñan un papel fundamental tanto en el secuestro de carbono como en la liberación de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera. Donde hay materia orgánica, hay actividad microbiana y respiración. Cuando los microorganismos mueren, pues sus cuerpos muertos se compactan en roca sedimentaria durante millones de años y se convierten en, por ejemplo, el petróleo. Y nosotros hemos recuperado este carbono secuestrado y los hemos liberado de nuevo en la atmósfera en cantidades enormes y con mucha velocidad, mediante la combustión de gasolina y diésel, en forma de dióxido de carbono y otros gases. Pero de hecho, estos otros gases, como el metano y el óxido nitroso, pueden retener mucho más calor que el dióxido de carbono. Escuchamos todo el tiempo, es el dióxido de carbono el monstruo, el malo de todo esto. Pero la verdad son estos otros gases que tenemos que tener muchísimo cuidado. El metano, por ejemplo, tiene una capacidad 25 veces mayor que el dióxido de carbono para retener el calor y impedir que el calor sale de la atmósfera. Y el óxido nitroso tiene casi más grande que el dióxido de carbono. El problema reside en la cantidad de calor que estos gases retienen en la atmósfera y que lo reflejan de vuelta al planeta. Retienen el calor
y lo reflejan y impiden que el calor escape de la atmósfera. Bueno, las bacterias son en gran parte responsables. Así no queremos que se produzcan procesos anaeróbicos en tierras agrícolas, porque ciertas bacterias anaeróbicas producen metano como producto de desecho, sobre todo donde el hielo se derrite. Bueno, eso es otra historia. Pero también los microorganismos anaeróbicos, ciertas especies, convierten la forma inorgánica soluble de nitrógeno disponible para las plantas, que ha costado tanto esfuerzo a obtener, y nuevamente en óxido lo dejan ir a la atmósfera como óxido nitroso o amoníaco, y estos se liberan como gases. Y vamos a mirar cómo la agricultura convencional contribuye a este problema, sobre todo la condición anaeróbica. El arado. El arado se utiliza ampliamente en la agricultura actual. Podemos ver en la imagen, el lado derecho, que el arado ha pasado por ahí y está desnudo y está compacto. Bueno, pues es una de las principales fuentes de la liberación de carbono en la atmósfera. Al arar el suelo, se destruye gran parte de su red trófica, como hongos y otros microorganismos de mayor tamaño, y se destruye su tan necesaria estructura. El suelo se vuelve predominantemente bacteriano. La fragmentación del suelo expone una mayor superficie de materia orgánica que las poblaciones bacterianas restantes pueden consumir, y lo consumen con mucha velocidad. Y como hemos visto, las bacterias con su proporción de 5:1 de carbono a nitrógeno no pueden retener carbono en sus cuerpos. Entonces, lo que provoca una liberación excesiva de dióxido de carbono a la atmósfera desde el suelo, que está dominado por bacterias activas. El arado también deja el suelo compactado y desnudo. También los tractores que pasan varias veces compactan el suelo. Y sin plantas ni raíces que alimentan a otros microorganismos que podrían crear una estructura que lo proteja de la compactación. También del calor. La temperatura baja, creo que es de 6 o 7 grados, cuando hay hierbas altas. Cuando no hay hierbas ni plantas, la superficie del suelo es mucho más alto, entonces pierde todo el agua que está ahí. Y esta compactación crea condiciones anaeróbicas en el suelo, lo que permite la proliferación de bacterias anaeróbicas que liberan gases a efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso, sobre todo el óxido nitroso. Explico de nuevo. Pues si el suelo se vuelve anaeróbico, las valiosas formas inorgánicas de nitrógeno, como el amonio y el nitrato, pueden ser convertidas por ciertas bacterias anaeróbicas en gases como amoníaco y óxido nitroso. Y vamos perdiendo el nitrógeno del suelo. Entonces rinde el suelo infértil. Entonces, por lo tanto, las condiciones anaeróbicas deben evitarse a toda costa. La infertilidad del suelo conlleva la aplicación de fertilizantes en la agricultura industrial, cuya producción, transporte y aplicación implican un enorme consumo de energía y la liberación, de nuevo, de óxido nitroso a la atmósfera. Malas noticias. Y como hemos visto, los hongos tienen una proporción carbono-nitrógeno muy amplia y pueden almacenar enormes cantidades de carbono en sus hifas. La presencia de hongos en el suelo
permite retener y acumular reservas de carbono a gran escala. Debido al daño que la agricultura industrial ha causado a los suelos mediante el uso de pesticidas, herbicidas, fungicidas y el arado, el suelo está compuesto principalmente de bacterias. A medida que se recupere la red alimentaria en términos biológicos, la compactación se disuelve. Miramos a la imagen al lado izquierdo. La compactación se disuelve, la estructura se restaura, el agua se retiene, el ciclo de nutrientes se reanuda y el carbono puede almacenarse en las profundidades del suelo. Y investigadores en todo el mundo confirman esto, pero aún no es de conocimiento público ni común. Y los agricultores se ven atrapados en un círculo vicioso y costoso de compra de fertilizantes, pesticidas y el uso del arado. Hago un paralelo con la medicina alopática, pues siempre me ha fascinado que la educación para ser médico no incluye la nutrición o muy poco. Durante 4 años de estudios, creo que son 19 hasta 25 horas de educación dedicados, ¿ya? Estas horas dedicados a la nutrición. Bueno, como los agricultores no entienden lo que pasa en sus suelos, son dependientes de comprar productos químicos. Me parece que de la misma manera, como médico, tiene muy poca comprensión sobre los alimentos que nos construyen. De la misma manera, va a prescribir medicamentos. Está dependiente de prescribirnos medicamentos. En los dos casos no estamos buscando restablecer el equilibrio del ecosistema completo en cuestión. Vamos simplemente matar y tratar el síntoma. Bueno, million dollar question. Ya llegamos a la cuestión de millones de dólares. Podemos reducir el nivel de dióxido de carbono a un nivel seguro mediante un enfoque biológico en la agricultura. Pues mi mentora, la doctora Elaine Ingham, dice que sí. Y yo digo, claro que sí. Pues tengo unas estimaciones que varían mucho, pero bueno, les voy a compartir. Los seres humanos gestionan 5.000 millones de hectáreas de tierra en todo el mundo. Si pudiéramos regenerar el suelo de modo que la capa superior de la superficie se mantenga aeróbica y sin compactación, nos llevaría a 10 a 15 años a secuestrar las 450.000 millones de toneladas de carbono necesarias para reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera a nivel seguro. Suponiendo que mañana realicemos la transición de todos los suelos del mundo. Bueno, espera. Si se tienen en cuenta las reducciones de emisiones, las perspectivas se vuelven un poco más optimistas. Pero bueno, todo esto es evidente que es imperativo que cambiemos nuestros métodos agrícolas. Ok, última imagen, por favor. Ya. Así pues, dediquemos un momento a considerar el impacto catastrófico que el método actual agrícola dominante está teniendo en todos los ecosistemas, ya sean el suelo, el animal, el vegetal o el humano. Y ahora consideremos la perspectiva increíblemente prometedora
que acabo de presentar, que la vida en el suelo, una red trófica completa, equilibrada y regenerativa, puede restablecer la salud de nuestro planeta. No digo que sea fácil y sencillo, pero es posible. Y todos podemos participar cambiando nuestra relación a la naturaleza, entendiendo que no estamos separados ni que somos superiores, sino que estamos integrados y totalmente dependientes de ella. Bueno, no digo nada que no sabemos, ¿no? Que no saben ustedes, ¿ya? Pero tenemos conocimiento ahora, tenemos investigaciones y pruebas y tenemos libre elección, ¿ya? La libertad de elegir y apoyar prácticas responsables y sostenibles, ya sea en la producción de nuestros alimentos o la forma en que nos curamos, ¿ya? Respecto para nosotros mismos y todos los demás seres vivos. Bueno, muchas gracias por la atención. Ya se ha acabado mi presentación. Muchísimas gracias. Excelente exposición. Y bueno, si alguien tiene preguntas para la señora Lewis, por favor, si lo pueden poner por escrito, estaría mucho mejor. La exposición que nos has hecho, pues, en realidad, yo creo que en la actualidad los científicos, investigadores están de alguna manera conscientes. Creo que no es una decisión política de un cambio de modelo importante que necesitamos en todas las actividades humanas. Yo creo que es solo cuestión de tiempo. Esperemos que no sea demasiado tarde, porque en algunos momentos me he permitido decir que los seres humanos estamos en extinción. Cuando hablamos de extinción de especies en todos los ámbitos, tenemos la idea de la separatibilidad, es decir, que la naturaleza está allá y nosotros estamos aquí. Y no es así. Esto te he explicado respecto de todo lo que tiene que ver con el microbioma, por ejemplo, que es muy importante, y todo lo que nosotros estamos haciendo a diario. Tenemos una pregunta. A ver si Gustavo, por favor, nos ayudas con esta pregunta, o Juan José, si está listo, con esta pregunta que está haciendo la doctora Villagómez. Y Jorge, acá le preguntan a Emma, ¿qué opina sobre los cultivos hidropónicos? Mm, Bueno, sí, creo que nos están vendiendo un poco esta idea de cultivos hidropónicos como solución. Es igual de comer insectos. Ah, obviamente es otro ambiente donde tenemos que añadir nutrientes porque en el agua no hay todo. Entonces, sí, es una solución o una posibilidad, pero, o sea, es una posibilidad cuando no hay tierra, cuando es necesario, pero diría que es una elección de urgencia y que no debería ser algo, una solución permanente y nutritivo para los seres humanos. Yo quisiera hacer una pregunta a la doctora. ¿Ya? Puedo hacer una pregunta ya. Sí. ¿Qué papel juegan los animales domésticos, llámense estos cerdos, ovejos o vacunos, en la microbiota del suelo? ¿Aportan Mm. en forma positiva o hay algún impedimento o alguna negatividad que pueda influir en eso? No, si hablamos de los animales salvajes, obviamente tienen un papel perfecto para enriquecer con los desechos de los animales, enriquecer
el suelo, ¿ya? Y la microbiana del suelo. Lo que pasa en el mundo es que la elevación de los animales está hecho intensivamente y entonces crea compactación en el suelo, que hemos visto en la presentación los problemas con eso. También hay mucha enfermedad y hay problemas con la cantidad de desecho que acumula con la intensividad de tener tantos animales en un área chiquito. Pero no, es súper importante. Y ahora hay como un método que está tomando más y más población, más y más fama, o que es de, si tienes muchas hectáreas de terreno, es de conducir el grupo de animal. Entonces vas a dejar en un área distinta, cerrada, tu grupo, tus animales, y después vas moviendo cada día, cada 2 días, cada 3 días, vas moviendo tus animales. Entonces lo que pasa es que la tierra sí, la tierra o el suelo tiene tiempo de recuperarse. Entonces van haciendo sus desechos, ¿no? Excretan, lo van poniendo, caminando encima durante un día o 2 días, pero no compactan el suelo y también no comen todo. Y entonces esto es un nuevo, está practicando mucho en los Estados Unidos, bueno, mucho, bastante en los Estados Unidos, y la gente va despertándose mucho sobre todo esos asuntos, de cómo hacer, no solamente elegir por el animal, entonces no pensamos al suelo, pero intentar considerar el animal y cómo puede enriquecer el suelo y cómo puede el suelo enriquecer el animal. Eso es súper importante, es muy positivo y de nuevo muy, muy inspirador. Otra preguntita, si no soy impertinente. Ujú. El uso de los abonos del animal, por ejemplo, las aves u otros animales herbívoros, se acumulan. Entonces, ¿será factible lanzar directamente a los suelos por su microbiota o habrá que hacer compostas para descomponer y a su vez eso agregar al suelo? ¿Hasta qué punto eso tiene sentido? A ver si entiendo bien la pregunta. Es decir, Por ejemplo, conejos o mm, cobayas son mm, herbívoros, acumulan mucho abono, pero esos animales no usan el suelo en sí para su vida, sino que están en corrales, pero acumulan mucho abono. Y ese abono es muy nutritivo, muy bueno para las huertas. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Se podría hacer mm, composta para descomponer el abono previo a poner a las plantas o mm, lanzarlos directamente sobre las plantas por su mm, cantidad de microbiota que viene ya agregado por el propio mm? animal en los desechos? ¿Qué Bueno, posibilidades? sí, pues la regla es, si tienes plantas que no vas a comer, lo puedes poner de uno. Si en tus cultivos comestibles, mejor compostar. Porque como sabemos, o sea, las enfermedades que tenemos nosotros no tienen los animales y los animales llevan patógenos terribles para nosotros. Así que salen en sus abonos, ¿no? Entonces, eso es la regla. Pero si vas a compostar, hay que compostar de manera aeróbico. Eso es una cosa que mi vecino es jardinero y no conoce nada de cómo compostar de manera aeróbico. Y eso es un gran problema. Mm, Ya. Gracias, em, gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta, por favor? Sí, sí, puedo hacer una pregunta, Jorgito, Por Emma. supuesto.
Sí, Primero un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Aquí recién está wow. anocheciendo. Imagino que ahí en esa parte del mundo ya es de noche. Quería compartir un caso que es muy común aquí. Si me permiten, mira, esto se da muy comúnmente aquí en las zonas rurales. No sé si se ve bien, ¿cierto? Sí, sí, se ve bien, Ok, sí. bueno, y el problema que tienen los agricultores es que se esfuerzan muchísimo en preparar la tierra, en hacer que sea productiva, pero de repente aparecen estas líneas y misteriosamente ocurre un fenómeno en donde, por los estudios, obviamente todo en forma particular que han hecho, parece que estos químicos lo que hacen es impiden que el calor del suelo suba a la atmósfera, entonces se condensa en una determinada zona y eso provoca fuertes lluvias con la consecuencia que eso tiene en cuanto a los desniveles del terreno y el lavaje de todos los nutrientes. Súmale a eso que los que venden las semillas ya venden la semilla recubierta con los fertilizantes y los pesticidas para que el granjero, el agricultor, no tenga que hacer ningún esfuerzo en tener que después cuidar la planta, desinfectarla. Entonces se le han puesto muy difíciles a las personas que quieren de alguna manera retomar esta forma de cultivo más sana. ¿Qué le podrías decir a esa gente? Que igual puedes comprar semillas inoculadas con pesticidas y fungicidas. Puedes comprar semillas inoculadas con los microorganismos beneficiosos. Finalmente es, como digo, tenemos libre elección. No será más, bueno, quizá tendrá más trabajo. O sea, muchas veces pienso, los agricultores son 2 personas por 40 hectáreas. Es muy poca gente que hay que convencer de cambiar o de informarse, de enamorarse de nuevo del suelo, de las plantas, de su entorno. Y lo que requiere este método con la microbiología es analizar el suelo todo el tiempo. O sea, cada semana de tomar ah, ejemplos, ¿no? Del suelo, ponerlo en el microscopio y mirar qué son los microorganismos que están en el suelo. Pero bueno, o sea, tampoco son horas. Una vez que uno tiene el costumbre y la información, la educación, eso es lo que también a veces escucho seminarios con agricultores y no saben nada de los microorganismos en el suelo. Entonces, obvio que les da igual, solo quieren la vida fácil. Nosotros deberíamos estar en las rodillas delante de esta gente que nos da la comida todos los días. Y, y no, están ahí con problemas económicos, como digo, por todos esos productos que tienen que comprar. Entonces, claro, están como nosotros, piensan que la tecnología va a resolver todo. No sé, no creo. Dependientes. Dependientes. Dependientes, porque piensan que no hay otra manera. Pero sí hay. Y tampoco, o sea, una vez que la red trófica y la microbiana del suelo está bien, encontrará se establecerá. Entonces no hay mucho a hacer. ¿Y cómo vas mirando el suelo y controlando lo que es en el suelo? O sea, cuántos microorganismos hay, si son buenos, si no hay patógenos. No hay tanto trabajo y no están esclavizadas a estos productos. Económicamente
cuesta, pero no sé, es como una décima parte de lo que están pagando. Eso creo que va a ser la cosa más que atrae los agricultores hacia ese tipo de agricultura. Entiendo. ¿Tú conoces algunos sitios en donde ellos puedan acceder en forma remota, donde puedan obtener información? Mm. ¿Hay alguna especie de Um, grupo, no sé si mundial, pero donde pueda ayudar a concientizar este tipo de cosas al agricultor, al granjero, al campesino? sí, um, no, es la respuesta. O sea, grupos no Ah, bueno, conozco porque no soy agricultora. Es un poco cerrado. Si no eres profesional agricultor, está un poco cerrado. Um, pero hay montones de seminarios. O sea, mi escuela donde estoy estudiando hace montones de seminarios que en YouTube que puedes leer. O sea, hay una cantidad si te interesa. Um, Después hay enormes seminarios como ahora el seminario de la agricultura, que es, pero bueno, yo no puedo acceder. Entonces, mm, pero habrá, seguramente hay, o si no hay, lo puedes crear. Um, ya, pero Tenemos, grupos así, no sé. bien. No sé si tenemos una otra pregunta en camino. Eh, de todas maneras, yo quiero agradecer de manera especial a todos los presentes, también a doña Emma Lewis, que me ha encantado de verla, este mensaje esperanzador, y yo creo que poco a poco pues la humanidad tiene que reorientarse. De otra manera pues vamos todos camino del precipicio. Hay que recuperar el microbioma, que es lo que decimos los pacientes que a veces no lo entienden, pero ahí viene una labor educativa, que es la que tú estás transmitiendo también a nosotros como terapeutas. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, buenas noches a todos y nos estamos viendo la próxima vez. Muchísimas Muchas gracias. gracias, ha sido un Chao, placer. buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Buenas Gracias, noches. Gracias. gracias a todos. gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias también. Gracias. Gracias, Gracias. gracias a